De minutos más demos, jóvenes, a fin de que todos ingresen. Ok, jóvenes, comenzaremos nuestra clase. Déjenme ver un segundo dónde vimos quedar la pasada vez. La clase de hoy voy a utilizar otra pizarra al OneNote, porque he tenido problemas con el OneNote, he tenido inconvenientes, entonces voy a tener que usar otra pizarra. No estoy muy familiarizado con esta otra, así que les pido disculpas anteladamente. Ok, déjenme ver un segundo antes. Ahí está. Avísenme si es que acaso ven la presentación que le estoy poniéndoles. Alguien avíseme, por favor, jóvenes. Sí, Sí, todo Ya, bien, muchas ya. se gracias. ve. Buenos días. Buen día, jóvenes. Entonces estábamos nosotros estudiando los piezómetros y habíamos hecho un ejercicio para mostrarles más que el qué hacer o el cómo hacer, sino el concepto que viene detrás. Hemos estado usando de que existen superficies equipotenciales, quiere decir que en todos los puntos de esa superficie de un fluido en reposo, los puntos están a la misma presión. Y eso lo aplicamos y hacemos pasar unas líneas horizontales y en ellas, en cualquier punto de ellas, nosotros decimos es la misma presión. Partíamos de ese principio, como en este caso, por ejemplo, los piezómetros, partimos de ese principio y podemos determinar lo que ocurre, por ejemplo, acá. Ese es un piezómetro y, por ejemplo, esta es una campana que tiene aceite. Una parte de ella está con aceite y la otra parte está con aire, pero aire a una determinada presión. Este relojito de aquí arriba nos marca cuánta presión existe aquí. Y el aceite baja por este brazo de vidrio y tiene en el líquido azul un otro fluido con una densidad diferente, un peso unitario diferente. Y hacemos lo mismo, definimos un punto, perdón, he dicho mal, definimos una línea horizontal es la clave, y dejamos pasar porque nos conviene así, por ejemplo, por estos dos puntos, el 1 y el 2. Y decimos, la presión en 1, porque pertenece al mismo fluido y está en reposo, tiene que ser igual a la presión en el punto 2. Con este principio que aquí lo tenemos, miren, P1 tiene que ser igual a P2. Nos abocamos a estudiar cuánta será la presión en 1. Y lo podemos averiguar, por ejemplo, aquí, jóvenes, si ustedes miran,
vamos a tener la presión que reina al interior de esta campana del aire. Acá hay una presión, pero también a ella hay que añadirle, miren, la columna de aceite. La columna de aceite viene desde la superficie del aceite, miren todo esto, y baja y se mete por acá, por el tubito doblado, el líquido en plomo, y llega hasta el punto 2. Tenemos que utilizar el peso específico del aceite. Miren, H1 y luego el complemento, el H2. Entonces, desde acá, desde la superficie de aceite hasta el punto en cuestión, nosotros tenemos un peso unitario, una columna de aceite. Esta columna de aceite es equilibrada, perdón, están ingresando todavía estudiantes. Esta columna de aceite es equilibrada a la derecha por este peso. Miren este peso. Es como si fuese una balanza. Un brazo de la balanza acá, otro brazo de la balanza. Y justo está en equilibrio. Entonces, todo el peso sobre la balanza izquierda es este. Y sobre la balanza derecha tenemos el peso de esta columna azul. Como está abierta la atmósfera, perdón, y todo trabajando en términos de presiones relativas, tendríamos eso. Miren, es únicamente el peso de esta columna de aceite. Digo, del otro fluido, de mercurio. Entonces sería el peso unitario del mercurio, el gamma H sub G, multiplicado por la altura, H3. Entonces, eso es lo que nos dice. P1 y P2 deben ser iguales, por lo tanto, el desglose en sus términos. Y acá se puede preguntar lo que ustedes quisieran. ¿Cuánto va a dar la presión al interior de acá? El aire, la campana que está aquí. ¿Cuánto marca el reloj, por ejemplo? O podría preguntarles cuánto vale H1 y H2. A partir de acá se puede determinar cualquiera de las componentes como incógnita del problema. Pero el análisis es ese. Presión a un lado versus la presión al otro lado y como si fuese una balanza tiene que estar en equilibrio. Eso lo hemos hecho la pasada clase. Preguntas, por favor, de esto, jóvenes. Algo que quizás valdría la pena revisar. Ok. Lo mismo. Estos, sin embargo, son manómetros, pero que no están abiertos a la atmósfera. Miren, este está abierto a la atmósfera. Este otro también está abierto a la atmósfera. Pero podríamos quizás no estar tan interesados en la presión absoluta, sino más bien determinar la diferencia de presiones que hay entre dos conductos, por ejemplo. Este es un conducto que sale de la pantalla y este otro el B que también sale de la pantalla. Y entre medio de ellos, miren, les conectamos con una tubería de vidrio para que podamos ver lo que pasa. Y en esa tubería de vidrio un líquido de color diferente. Si antes este es plomo y este otro, el líquido azul, sube hasta allá, ahora el líquido amarillo es el propio que llenamos en la tubería de vidrio. Entonces, sin duda, ustedes con mucho acierto van a ustedes sospechar que la diferencia de presiones, perdón, un segundito. Mil disculpas, un segundito, estaba atendiendo. Miren, la diferencia de presión entre A y B no va a ser tanto dependiente de H1 o de H3, sino más bien la diferencia que haya entre ellos. Miren, la diferencia de niveles entre los ramales de la derecha en el líquido amarillo con el ramal de la izquierda, este H2, va a ser una medida de la diferencia de presiones que existen entre ambos.
Cuanto más grande sea H2, sin duda, la diferencia entre A y B va a ser más marcada. Una disposición como esta otra. A la derecha, un tubo que transporta un líquido verde, y a la izquierda y a la derecha un líquido que te transporta un líquido lila. Sin duda, entre ambas tuberías, va a haber una diferencia de presión. Y la diferencia de presión es justo la medida H, la diferencia entre los dos ramales. Si acá a la derecha fuera la presión mayor, entonces se marcaría, miren, este líquido lila empujaría a H y haría que descienda el ramal derecho y suba un poquito el ramal izquierdo. Entonces H va a ser diferente. Entonces basta que nosotros midamos entre uno y otro, vamos a obtener la diferencia de presiones entre los dos conductos. Y vale el mismo proceder. Mientras los tres líquidos estén en reposo, nosotros podemos dejar pasar un plano cualquiera por donde sea dentro del líquido azul y vamos a saber que las presiones, la diferencia de presiones vamos a encontrar. A estos le llamamos los manómetros diferenciales. Que es el mismo caso de la atmósfera. Basta que uno de estos yo dijere el líquido lila, por ejemplo, de la atmósfera, el mismo proceder sería que el caso a este. Y este otro es el medidor, el venturímetro. Y yo les había invitado muy cordialmente que le eche una mirada en la pasada clase a este dispositivo, porque es interesante. Y partimos así del principio. Miren, este es un líquido, perdón, esta es una tubería que está transmitiendo un fluido. Y en la industria, sobre todo en las industrias, necesitamos conocer el caudal que pasa por las tuberías, por ejemplo, para fabricar champú, para el aceite, para dosificar, etcétera, y va variando de día a día, de momento a momento. A veces se requiere, por ejemplo, suplir una demanda en las horas de la mañana que puede ser diferente a las de la tarde. Entonces se regula y hay necesidad de saber cuánto caudal está pasando para que los aditivos que se vayan a colocar un poco más allá de la industria sean los de la proporción correcta. Entonces siempre está instalado este venturímetro. Se llama venturímetro por Venturi, un italiano quien inventó. Entonces la tubería original era una tubería, a ver si es que puedo dibujar, permíteme. Al principio era una tubería así. Era una tubería rectilínea. Pero como necesitan medir el caudal, entonces han recurrido estos señores a este truco. Han modificado la sección y la han angostado. La han angostado, como ustedes observan. La han angostado, ya no puedo hacerlo. Y han obtenido este estrechamiento. Un estrechamiento acá y otra vez vuelve a su dimensión original la tubería. Un diámetro acá que ingresa, un estrechamiento y luego la expansión. Y entre estos dos puntos, uno que está en la sección sin tocar y una en la sección perturbada, A y B, intentamos medir la presión diferencial. Veremos qué pasa aquí, jóvenes. Cuando el fluido está ingresando por acá, tenemos un determinado caudal. Tenemos un cierto caudal. Tal vez pueda copiarme. A ver, voy a intentar hacerlo. Un minuto de me. Y voy a usar otra pizarrita, por favor. Déjenme un minuto que identifique cuál. Esta, por favor. No quiere pegar. A ver, déjenme que pruebe con esta otra. Entonces vamos a compartir un ratito.
Ok, imagino que pueden ver ustedes jóvenes. Avísenme por favor si es que no se viene. Ya, me imagino que sí. Ya, gracias. Entonces, miren, este fluido está en movimiento. Ah, por eso es que no uso esta pantalla. Es que no es compatible completamente contra mi tablet, no es óptico. Por eso es que no. Aquí creo que tienen una tableta los Classroom, creo que tienen una pantalla. ¿Pueden ver, jóvenes? Es una nueva pantalla. ¿Sí? Ya, ok, gracias. Entonces, miren, es una tubería. Es una tubería así. Perdón, van a disculparme la imprecisación de mi pulso. Y que en este momento nos interesa que haya una reducción. Una reducción y luego un ensanchamiento para devolverle su original forma la tubería. Más el líquido está moviéndose. No estoy familiarizado con esto, jóvenes, por eso es que estoy chamboneando. El líquido se está moviendo. Y la pregunta sería, ¿por qué tuviéramos o yo tuviera que presentarles Venturi en hidráulica 2? Digo, en el capítulo 2, que es dominio de la estática de los fluidos. La razón es esta. Si bien este se está moviendo, el fluido, el agua en la tubería, quien no se está moviendo es este otro. El tubito en acá. Aquí dentro va a haber una presión. Va a haber una diferencia de presiones. Miren. Hasta aquí va a estar levantado el fluido y aquí va a haber otro. Entonces, este es un fluido en reposo. Por eso podemos emplear los argumentos de hidrostática en este caso. El líquido azul está moviéndose ahí arriba, mientras que el líquido en verde, este que estoy señalándoles, está en reposo, está en equilibrio. ¿Qué hay acá? Lo primero, el caudal que está circulando por aquí, este caudal, bien lo podemos calcular como si fuere la velocidad acá, en la sección 1, acá el líquido está entrando con una velocidad, multiplicado por el área 1, y el área 1 es el diámetro al cuadrado, etc. Y ahí, área 1. Y esta cantidad de agua, como está acelerada, sigue en su movimiento hacia la derecha y se ve estrujada en esta sección. Acá se angosta. La sección en este sitio es A sub 2, un diámetro menor. Pero en compensación, si aquí el líquido iba relativamente lento, acá, para que pueda pasar la misma cantidad de agua, pues le está empujando, miren,
Tras un segmento de agua hay otro que le precede y otro, y otro, y otro. Todos ellos le están empujando al de adelante. Entonces, nada más que incrementar su velocidad para compensar esa deficiencia en la sección transversal. De manera que el caudal que pasa por esta sección es el mismo caudal. Si no fuera el mismo, se crearía un vacío. Acá se crearía un vacío. Si no fueran los mismos caudales, aquí se aceleraría y se podría romper la columna de agua. Mas no ocurre eso. Todo el caudal que pasa por acá ingresa y sale por este otro lado. Entonces vale esa aproximación. Acá la presión puede ser 1. Por ejemplo, la presión sub 1 sobre gamma, como han visto ustedes. Acá la presión es diferente. En algunos casos se dice que es succión. El agua succiona. Miren acá. Un segundito, perdón. A ver, miren ustedes jóvenes. Este ramal queda más abajo que este otro. Entonces, la presión aquí de agua ha hecho que esta desplace el líquido y suba. Si al contrario, si la presión aquí fuera mayor, hubiera habido un desbalance entre los dos brazos de este tubito con el líquido verde y más bien hubiera quedado más arriba el de la izquierda que el de la derecha. Entonces, miren, esta diferencia de niveles es una medida de la presión que existe. Y ahora nada más hay que hacer un poco de ejercicios como hemos visto. Podríamos decir, conforme la ley de la hidrostática, podríamos decir que la presión allá aquí miren, P sub 1 sobre gamma tiene que ser igual a la energía que en el otro lado hay. Así, de esa manera. Y podríamos, miren, Z1 y Z2 son la energía altimétrica. Podemos elegir astutamente un sistema de referencia tal que anulemos a Z1 y Z2. Un buen candidato podría ser dejar pasar por aquí el agua, digo la línea horizontal. Entonces tendríamos nada más P1 y P2. Tendríamos los dos elementos que nos interesan. Y también podemos incluir acá en este análisis el caudal, velocidad 1 y velocidad 2. Los dos, permítanme aquí que añada. Uno y 2 tienen que ser iguales. De hecho, podríamos determinar, qué sé yo, digamos, velocidad sub 1. Tendría que ser una medida de A sub 2, aquí me falta 2, sobre A sub 1. Entonces, con eso, podemos, donde encontremos aquello, despejamos. Ah, pero la ecuación de Bernoulli necesito el componente de la altura de velocidad. El término de altura de velocidad. He hecho omisión de ese término. Aquí me
Olvidé incluir, aquí le pondré con rojito. Aquí voy a añadir v sub 1 al cuadrado sobre 2g más sobre 2g. Hice omisiones ojotas. Claro, porque la velocidad aquí es pequeña y la velocidad acá es mucho más grande. Entonces de ella, pero no sé cómo se hace esto. Así. ¿Puedo pasar de página? Sí, ya, gracias. Entonces despejamos. Creo que te lo escribí también aquí, creo que hay texto. Despejamos la velocidad. Podría decir, por ejemplo, a ver, déjenme ver, velocidad 1 despejado, velocidad 2 debería haber despejado. Despejamos y voy a tener P sub 1 sobre gamma más velocidad sub 1 igual a la otra presión. Ah, pero no dije de Z. Aquí lo diré porque si no va a estar inconcluso. Eligiendo un plano horizontal de manera que Z1 sea igual a Z2. Puedo hacer omisión de lo que ya han visto. Y podría ver fácilmente, déjenme que retroceda, B sub 2 de la anterior ecuación, B sub 2 B sub 2 sería A sub 1 sobre A sub 2 por V sub 1. Y reemplazo aquí. Entonces tendríamos presión sub 1, gamma, menos, perdón, menos presión sub 2, gamma igual V sub 2 al cuadrado, pero V sub 2 al cuadrado es V sub 1 cuadrado por A sub 1, A sub 2 al cuadrado. Todo entre 2G menos esta otra, V sub 1. G. Y el resto es más o menos llevadero. Podemos sacar factor común, V sub 1 al cuadrado, que sería A sub 1 y A sub 2, todo al cuadrado. Menos 1, igual a este 2G, se va a ir a multiplicar, por P sub 1 menos P sub 2, gamma, así. V sub 1 va a ser la raíz de eso 2G, la diferencia entre P sub 1
y esto otro. A sub 1, a sub 2, al cuadrado menos 1. En algún caso, bueno, no en algún caso, en todos los casos estamos interesados en hallar el caudal. Voy a pasar de pisos rajones. Si fuera así, entonces tuviéramos el caudal, sería igual a la velocidad anterior multiplicado por el área 1. Es decir, a sub 1 multiplicado por la raíz de 2G las áreas así. P sub 1 y P sub 2 son las dos presiones que tenemos entre manos. Entonces, P sub 1 diré ahí, gamma, es ese desbalance allí. Y como en el análisis no se consideraron las pérdidas de carga, no sé, incluyeron pérdidas de energía cuando el flujo se estrecha. Para compensarlas, se incluye un coeficiente de corrección. Este coeficiente, el valor de este coeficiente se determina en laboratorio por calibración. Enseguida les explico qué. Entonces, al final va a quedar así. Aquí permiten que vuelva a escribir. Aquí está. El caudal que pasa por esa tubería sería el área multiplicado por un coeficiente C a sub 1 2G, perdón, me equivoqué, 2G H dividida la proporción, área 1 C. Con C aproximadamente 0.9. 9 tal vez a 0.95, 90 y tantos. En el laboratorio se deja pasar un caudal que se determina por otros medios y se mide cuánto vale H y cuánto vale Q proporcionado por el venturímetro. Y como no igualan, entonces la incógnita es C. Si repetimos para varios caudales, podemos obtener una gráfica. Una gráfica, no les voy a decir en este momento el detalle, que podríamos hacer así. Caudal medido por el venturímetro versus el caudal conocido en el laboratorio.
pues quizás los puntitos nos saliesen así. Algún punto loco podría salirnos porque quizás no lo hicimos tan bien. Y luego dejamos pasar una línea recta. Entonces así. Y la inclinación entre ambos, la pendiente de esta, nos va a dar el coeficiente C. Y reemplazamos acá y esa va a ser la ecuación para el venturímetro. ¿A qué? Parece. Si tú construyésemos otro, tendríamos que repetir el proceso porque cada uno de ellos tiene un C diferente por las imperfecciones durante la fabricación o los distintos materiales que son. ¿Ya? Entonces, hemos utilizado esto que viene de la hidrostática en el fluido en reposo y la parte hidrodinámica de la que hemos visto antes. Entonces, ese es el venturímetro, un instrumento que nos sirve siempre para aforar. Échenle una mirada y preguntas, por favor, jóvenes. Ok, voy a partir del principio de que vamos bien. No preguntas para que continuemos. Listo, vamos entonces adelante. Déjenme volver. Estábamos así, miren. La diferencia de presiones es este H, que es una pauta, como han visto hace ratito, para el caudal. Cuanto más marcada sea esta diferencia, seguramente es el resultado de un caudal que viene por la izquierda y se estrecha en mayor o menor grado hacia la derecha. Si la reducción es muy grande, miren, digamos una tubería de, por decir, 30 centímetros y la reducimos a 3/4 de pulgada, el flujo va a ser acelerado grandemente aquí y van a haber más pérdidas de carga. Ese coeficiente C tal vez ya no es 0.95, 96, etcétera, tal vez sea menor. Si los dos diámetros fueran iguales, ¿cuánto tendríamos, jóvenes? Tendríamos invalidada nuestra ecuación porque en el denominador aparece, si las dos áreas son iguales, va a ser 1 al cuadrado. 1 menos 1, 0. Nos va a dar Q igual a 0, que no hay paso de agua. No es que eso ocurra, sino que deja de tener validez lo que nosotros nos hemos propuesto. Ahí otro modelito. La prensa hidráulica. Esta es otra de las aplicaciones que tenemos en el capítulo 2 de hidrostática. Se le llama así a este conducto. Miren, son vasos comunicantes otra vez. Un líquido, las más de las veces aceite, que está en dos ramas. Con la particularidad de que una de las ramas, este de que está aquí, tiene un diámetro pequeño, una sección transversal área 1 pequeña. Mientras que el otro, sí, más bien por el contrario, tiene un área mucho más grande. Y dice así, este es un instrumento multiplicador de fuerzas. Con una pequeña fuerza, esta F1 que tenemos a la izquierda, cuando aplicamos al sistema podemos aguantar un peso grande como de este vehículo. Y nada más está en la diferencia de áreas. Miren, entonces, el aceite, el fluido que está acá, partimos de que está en reposo. Si ajustamos un poco la presión aquí, la fuerza F1, va a moverse el líquido, pero básicamente va a estar en reposo después de que concluya su movimiento. Entonces, la presión en el punto 1 tiene que ser igual a la presión en el punto 2 mientras estén en una horizontal, así como aquí yo les digo. Y ahora nos abocamos a calcular los términos de la presión sub 1. Una es la fuerza, esta F1, partido por el área sub 1. Entonces acá tenemos una presión. Es la presión por el efecto de la fuerza que nosotros estamos induciendo a la izquierda. Más el peso de esta columna. Acá hay una columna de aceite que va desde el contacto del émbolo hasta el punto 1. Aquí hay un fluido que existe. Y le he puesto H1, aquí debería haberle suscrito un 1, acá. Pero me olvidé.
Mientras que en el otro ramal a la derecha ocurre lo mismo. Puede ser otra altura, H2, que multiplica al fluido, al aceite, por ejemplo, más el añadido de la fuerza F2 por el área. Esta vez el F2 es el peso del vehículo, dividido entre el área 2. Y de aquí podemos despejar. Por ejemplo, despejamos F1. Si despejamos, y siguen conmigo esta deducción, vamos a encontrar esta relación. Área 1 versus área 2. Solo que área 1 es más grande que el área 2. La fuerza F2 es, digamos, por decir, 2 toneladas o 3 toneladas que pesa el coche. Luego, el añadido de este otro término. La diferencia entre H2 y H1, que en este caso, miren, en el caso particular es casi cero. Multiplicado por la densidad del fluido, que también es pequeña, entonces ese término, en algún caso, podríamos dejarle fuera, podríamos excluir, podríamos taparlo. Pero si quisiéramos ser más puntillosos, más cuidadosos, tendríamos que añadirle. Y esa sería la que equilibrase a la fuerza F sub 1. Dice, sin embargo, para elevar un vehículo, verdad, eso es cierto. Para subir, digamos, 10 centímetros al vehículo a una nueva posición, yo apuesto que tuviera que recorrer con la fuerza F1, el émbolo, una distancia más grande que los 10 centímetros. ¿Ya? Eso es lo malo. En realidad aquí no hay nada milagroso. Para levantar el vehículo a una cierta altura, necesito hacer un recorrido mucho más largo con la fuerza F1 para conseguir aquello. Y estaba recordando, muchos de ustedes quizás provengan de los colegios en que solían hacer aquí en la universidad, demostraciones de varios tipos de ingenios que veían y reproducían. Por ejemplo, este es un brazo mecánico de una grúa, utilizando estas inyecciones, estas jeringas, pueden operar y hacer que abra y cierre, y alzar, inclinar, etcétera, manipular este brazo mecánico. Y nada más es el principio que ustedes aquí están viendo. Dependiendo cómo opere, podemos otorgarle un movimiento. Inclusive, si acaso lo quisiéramos, podemos cerrar con fuerza, con mucha energía, con mucha fuerza, su pinza y poder sostener objetos mucho más pesados de lo que nosotros con la jeringa estamos otorgando. Entonces, esta ecuación me la voy a llevar, jóvenes, para que le pongamos números y podamos percibir el significado. Voy a cambiar de presentación. Y nos volveremos a la pizarrita esa que estaba en pleno. Aquí está. Sí. Ahí está. Entonces, esta ecuación. Y la figurita más me traeré para que podamos tener el contexto. No es esto. Entonces ahí vamos. Supondremos que el coche pesa 2 toneladas. Por ejemplo, coloque acá F2. Vamos a ver esto. F2 no. F2 supondré que es 2 toneladas. 2000 kilogramos de fuerza. El gamma del aceite, que sea, digamos, 0.8. 0.8 frente al agua.
es decir, 800 kilogramos fuerza por metro cúbico. El diámetro 1, que sea, digamos, 1 pulgada, 0.025 de metro. Mientras que el diámetro 2, que sea de 15 centímetros. 6 pulgadas. Pues tenemos una tubería de 1 pulgada a la izquierda frente a la de 6 pulgadas a la derecha. Y la diferencia, H2 menos H1. ¿Qué sé yo? Que sea, digamos, 20 centímetros, 50 centímetros. Es decir, los ramales del principio. Esta pequeña diferencia. Esta pequeña diferencia, digamos que sea medio metro al inicio. Y ahora calcularemos. ¿Cuánta fuerza nosotros tendríamos que ejercer con nuestros brazos para que? Y tendríamos A1 frente a 2. Eso es de 1 versus de 2. No, pero le tendremos en valores. Sería 0.025 entre 0.15 así al cuadrado multiplicado por los 2000. Y el añadido de los 800 kilogramos fuerza por el área 1. Ahora sí, necesito pi por 0.025 al cuadrado sobre 4. Por la diferencia, medio metro. Y ahora con mucha voluntad, háganmelo por favor estas operaciones. Pero quisiera que me lo disgreguen. Primero está este término y luego el segundo sumando, para que veamos cuán significativo es uno frente al otro. ¿Y qué? Sí, por favor. 55,56, sí. El primer sumando, ¿no ve? Sí, 55.56, ¿verdad? sí. Ya. El otro sumando más, por favor, joven, hágame el favor. 800 entre 4 serían 200 por 3, 206. 0,19 Solín. Este segundo, ¿no ve? Miren, a pesar de que le puse medio metro, el segundo sumando es poco significativo frente a los 55. No llega al kilo. El otro tiene 55 kilos. Y ahora el total. 6 más 0, 6 más 9, 15. Va 1. 1 y 5, 6.
50 y... Me lo van a verificar, jóvenes, por favor. ¿55 o 75, Sabino? Sí, me he equivocado. 75, ¿lo ven? Ya. Entonces, observen. Nosotros necesitamos ejercer una fuerza de 55 kilos, lo que pesa un saco de cemento, por ejemplo, para aguantar, equilibrar al peso de un coche de 2 toneladas. Vean, es interesante esto. Esta balanza, también es otra balanza porque el líquido está en reposo, nos permite multiplicar, entre comillas, la fuerza que nosotros vamos a ejercer. Este F1, nuestros 65 kilos, llegan a equilibrar a las 2 toneladas de peso del coche. Y si acaso, sí, por favor. No sé si mi calculadora está mal, no sé si alguno de mis compañeros podría confirmar. En el